Y dice el versículo 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, porque sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Algo impresionante de esto, hermanos. Creo que en la vida cristiana y más en los tiempos en los que estamos, hay un peligro muy grande que está atacando o está influyendo en el pueblo de Dios. Y parte de eso es el humanismo, es lo que tiene que ver sobre el hecho de que el humanismo nos lleva a algo tan personal. Pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con esto? ¿A qué me refiero? A que aun cuando venimos a Cristo, el enfoque a lo largo del tiempo, el mundo ha logrado afectarlo, donde ahora todos esperamos en la iglesia algo. Una de las cosas, y eso sí lo tengo muy presente, que muchos dicen o que son las razones por las cuales se desaniman o dejan de asistir a alguna iglesia, y esa razón de que muchos esperan recibir algo al venir a la iglesia. Y no me refiero de algo material, estoy refiriendo a cuestión de lo que se percibe dentro de la iglesia. Muchos esperan recibir amor, comprensión, muchos esperan recibir esa aceptación, y es algo que se espera a lo largo de, y no está mal. Pero el detalle está que cuando nosotros solamente esperamos recibir beneficios y no entendemos que también hay un compromiso de nosotros de lo que Dios hace en nosotros. Es hermoso cuando alguien viene a la iglesia y dice, ay, fue muy bonito, la primera vez que voy, pero se sintió un ambiente de amor, un ambiente muy acogedor, etcétera. Y decimos, wow, qué hermoso que puedan percibir eso. Pero, ¿qué pasa con los que ya estamos? Con los que ya nos encontramos dentro de. Hemos estado hablando acerca de aquellas luchas que sostiene el Hijo de Dios, en cuestión de lo que significa pasar por aflicciones, en lo que se refiere vivir en aflicción. Pero si algo, hermanos, va a beneficiarnos como iglesia y aún en medio de las luchas, de las pruebas y las adversidades, es entender que hay una necesidad que va a ser suplida en la iglesia y por eso Dios la estableció. No pierda Primera de Pedro, por favor, pero atrasito en el libro de Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 dice, versículo 24, y considerémonos, 10:24 de Hebreos, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay algo, hermanos, que especial que existe en la iglesia y que Dios puso en la iglesia al establecerla. Y eso tiene que ver totalmente con el amor fraternal y la necesidad que va a ser suplida por aquellos hermanos en Cristo que estamos en la iglesia. Es cierto que nosotros podemos sobrevivir y llevar años sin asistir a una iglesia y ser fieles, claro que sí. Pero Dios no se equivoca al establecer a la iglesia y al añadir a la iglesia a aquellos que han sido salvos. Hay algo especial en lo que Dios ha hecho, hermanos, al congregarnos, al permitirnos formar parte de la iglesia. Ay, es que fulano de tal no lo aguanto. Déjame decirle que por algo Dios lo añadió a la iglesia.
La Biblia nos dice que Dios ha repartido dones, el Espíritu repartió dones a cada uno como Él quiere. Pero esa repartición de dones no es al azar, sino en base a la necesidad de la iglesia. Dios reparte esos dones a través del Espíritu Santo sabiendo la necesidad que hay. ¿Cómo lo sabemos? Vamos al libro de Efesios, por favor, ahora. Libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Dice, versículo 11. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? Para la obra del ministerio. Y dice, ¿para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y fíjese, versículo 15, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y fíjese, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, hermana, déjeme decirle algo muy importante que debemos tener en mente. Aún en medio de nuestras luchas y nuestras pruebas, aún en medio de la adversidad, la iglesia tiene un papel fundamental e importante en la vida de los hijos de Dios. Claro que nuestra prioridad es Dios, claro que nuestra base es Dios, pero Dios nos añadió a su iglesia, al cuerpo, con una finalidad: el poder ir siendo edificados y el poder nosotros estar considerándonos unos a otros, motivarnos al amor y a las buenas obras. En otras palabras, hermanos, la consideración, la necesidad de cada cristiano viene de la consideración que Dios nos ha dado. El hecho de entender que si Dios nos ha juntado, nos ha unido en esta iglesia, es porque usted y yo tenemos algo que aportar a la iglesia. Y no estoy hablando de lo económico. Su vida tiene un propósito de parte de Dios para esta iglesia. Yo le hago esta pregunta: ¿usted cree que el propósito de Dios es que usted únicamente se quede en la banca? Es que no puedo hacer mucho. No se trata de lo que usted y yo pensamos que podemos hacer. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de usted. Porque si usted espera que alguien le diga lo que tiene que hacer, lo que Dios espera de usted, mire, tarde o temprano nos vamos a cansar porque no vamos a entenderlo. Es por eso la necesidad de que usted y yo estemos en comunión con nuestro Dios, para que a través del Espíritu Santo nos dé discernimiento de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Una ocasión lo dije, y esto en clase de doctrina del Espíritu Santo. Si usted y yo estamos viendo cosas que nadie más ve, es por algo. Si a usted se le hace fácil o tiene facilidad de ver si hay alguien sufriendo, alguien con dolor, alguien con necesidad, alguien que está pasando por una situación, alguien que tal vez está sufriendo en silencio, y a usted le es fácil ver, déjeme decirle que Dios le quiere usar a usted. Amén. Hermanos, aún en las pruebas y adversidades, Dios nos ha puesto con la finalidad de poder ser de bendición a la iglesia aún en medio de las adversidades. ¿Cuántos
No me responda, pero ¿cuántos no hemos venido a la iglesia con luchas? Con un nudo en la garganta, con un dolor en el pecho. ¿Y cuántos a lo mejor no nos hemos dado cuenta que un hermano o que una hermana está pasando algo, que se ve que está afligido, que se ve que está luchando? ¿Y cuántos realmente nos hemos acercado sin entender, sin saber, pero Dios pone en su corazón el hecho de acercarse y únicamente decirle, hermano, hermana, no está solo, no está sola, voy a orar por usted, no sé lo que pase, Dios le bendiga? Oh, qué hermoso es saber que Dios nos usa. Y déjeme decirle que eso no cualquiera puede ver las mismas cosas. Porque Dios nos ha agregado con esa posibilidad. Si en este mes vamos a hablar acerca de la lucha del cristiano, déjeme decirle que algo que es fundamental para que el Hijo de Dios siga adelante, para nosotros como iglesia, hermanos, es entender que tenemos un propósito. Aún Dios nos quiere usar para ser de bendición a aquellos que puedan estar sufriendo, pasando dificultades. Por esa razón, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 empieza diciendo, finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Y cuál es ese mismo sentir? Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, ¿qué? Amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Y me encanta, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. ¿Cuántos a lo mejor en la iglesia vemos que alguien nos saluda enojado, nos saluda a lo mejor cortante y ya nos enojamos y al otro ya no le hablo, ya no lo miro igual, y a lo mejor el hermano o la hermana estaba pasando por dificultades, tenía tantas cosas y ahora resulta que ahora alguien se enojó y no sabe ni por qué? Después nace en el corazón el deseo de ya no querer asistir, de ya no sentirse cómodo, y ya esto y lo otro, porque pareciera que en la iglesia lo que más gobierna es el beneficio personal. Hermanos, la iglesia tiene un propósito hermoso en las manos de Dios. Ser ese lugar donde el Hijo de Dios sepa que Dios le ama. Hermanos, ¿qué es lo que el Hijo de Dios puede ser de bendición en la iglesia? En primer lugar, fíjese lo que dice Mateo capítulo 9, este versículo es famoso, lo conocemos, Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36. El 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe qué es lo que se requiere? Y hago un pequeño paréntesis. Para que los obreros estén dispuestos a ir a la mies, se necesita esa disposición y sensibilidad a lo que Dios le está mostrando. Hermanos, en la iglesia, la forma en que usted y yo podemos ser de bendición y de edificación y ayudar y tomar parte en la iglesia, en primer lugar, hermanos, es comprender y compartir la necesidad que hay. No estoy diciendo que usted cargue con el problema. Lo que sí le estoy diciendo es que usted pueda ser sensible al problema. La Biblia dice, gozaos gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran.
Pero esa expresión no es únicamente de decir, ay, también está llorando como yo lloro, ¿por qué llora? No, no es únicamente eso. Está hablando, y la esencia de esta expresión, de ese pasaje, es entender que el corazón comprende tanto el gozo como la tristeza. ¿Cuándo fue la última vez que después de una acción de gracias que dio a alguien más, salimos gozosos nosotros? ¿Por qué no? ¿Cuándo fue la última vez que nuestro corazón sintió el dolor de aquel que estaba en dolor? Tal vez no lloraste, pero te quebrantaste. Y te llevó a doblar rodillas. Decir, Señor, mejor tú que nadie comprendes su dolor. Hermanos, la forma en cómo nosotros, como hijos de Dios, vamos a afrontar las luchas, las adversidades, vamos a ser de bendición, hermano. Le repito, va a haber ocasiones que tal vez no vamos a saber que un hermano o una hermana está pasando dificultades, adversidades. Tal vez le cuesta abrir su corazón y decirlo, pero la importancia no es saber todo lo que pasa, sino ser sensibles a lo que Dios nos muestra. Y si Dios me ha dado la posibilidad de ver y de percibir que un hermano, una hermana está afligido, está triste, está pasando por dificultades, se ve estresado, etcétera, Dios pone en mi corazón el anhelo, el deseo de visitarle, de una palabra de ánimo, o simplemente decirle, hermano, hermana, estoy orando por usted. Poco no cambia en nuestro corazón el saber que no estamos solos. Hermana, se debe de comprender y compartir la necesidad. Por eso Hebreos 10:24 nos dice, considerémonos los unos a los otros. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, hermana, ¿alguna vez le ha pasado que a lo mejor ha pensado que ya no va a ir a la iglesia el domingo, el miércoles? Que a lo mejor ve un hermano, una hermana durante la semana que tal vez le dice, hermano, mire esto y aquello, y gracias, y aquí y acá, y cambia su corazón. Luego dice, Señor, yo ya no iba a ir. Porque yo veo eso, yo veo aquello, pasa aquí, pasa allá, pero a veces algo tan sencillo, Dios puede usarlo para ser de bendición. Hermanos, la consideración que va a haber en la iglesia no es por obligación o imposición, es porque como hijos de Dios entendemos que tenemos un propósito importante para edificar a la iglesia. Es que yo no hago mucho en la iglesia. No se trata de lo que hacemos físicamente únicamente aquí, sino de lo que somos sensibles cuando Dios nos quiere usar. En la semana Dios puede poner en usted el corazón y decir, bueno, el domingo vi al hermano, la hermana pensativo. Y Dios pone en su corazón ir entre semana, apartar un tiempo, sacrificar tal vez un poco de tiempo. Pero ese pequeño sacrificio en las manos de Dios puede valer mucho. Ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que nosotros entendemos que con nuestra vida le adoramos y le glorificamos a Él. La obediencia es parte de la adoración. Hermanos, la forma en cómo nos vamos a edificar no radica en una persona únicamente. Si la edificación de la iglesia fuera solamente sobre el pastor, estamos perdidos.
Porque el pastor tiene fallas, tiene defectos, no hace esto, no hace aquello. No, hombre. Se nos va la tarde nombrando los defectos. Pero la iglesia no depende del pastor. Qué bendición por eso. La iglesia no depende de una asociación, no depende de una situación, una solución. La iglesia depende totalmente de Dios. Y Dios ha añadido a la iglesia los que Él ha querido añadir. Él ha salvado por su gracia y Él ha querido usar a cada uno de nosotros para edificar la iglesia. ¿Qué se necesita, hermanos? En primer lugar, que se comprenda, se comparta la necesidad. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 4, hermanos. Filipenses capítulo 4. Versículo 15. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de ¿qué? Dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y mire, aunque Pablo está hablando de lo económico, quiero que entienda algo. La palabra que utiliza Pablo dice en razón de dar y recibir. La palabra dar es la palabra griega dosis, que significa, sí, una dádiva, pero es un regalo por amor. Un regalo por amor. Se necesita para edificar a la iglesia, para ayudar a edificar y apoyar a aquellos que están en luchas y pruebas. Se necesita que nosotros aportemos tiempo, esfuerzo, mente, corazón, por amor. Los seres humanos somos, por causa del pecado, egoístas y selectivos. Yo te doy si tú me das, te trato bien si tú me tratas bien. Así somos los seres humanos por causa del pecado. En Cristo, ¿de gracia recibisteis? Esa gracia fue dada por amor, sin merecerla, sin ganarla, sin ser dignos siquiera de recibirla. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tiempo, el esfuerzo, la dedicación, todo lo que hagamos, hermanos, por los demás, palabras, oración, visitación, consideración, no nace de un compromiso religioso, viene de un regalo, de una dádiva que se hace por amor. Dios dice: ¿me amas a mí? Ama a tu hermano. Ay, pero es que él me trató mal. Si tu enemigo tuviera hambre, por amor. No, es que es muy grosero, pero está pasando dificultad y yo veo que está sufriendo. Tal vez una palabra, tal vez una oración, y requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere apartar tiempo de tus compromisos, de lo que vas a hacer día a día. Sí, cosas que son importantes, que son necesarias, sí, pero se requiere que para que la iglesia sea edificada, tú y yo estemos dispuestos a dar
por amor. ¿Cuántos de nosotros no oramos por alguien? Un familiar, un hijo, un padre, una madre, alguien que queremos mucho. Que Dios use a alguien, a un predicador, a alguien que ande en la calle regalando folletos, que Dios lo use para tocar su corazón y que se arrepienta. Pero para que haya alguien, ese alguien tiene que sacrificar tiempo, esfuerzo, compromisos, para que vaya y le hable. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que Dios es bueno. Muchas veces Dios ha hablado a nuestra vida, ha hablado a la vida de otras personas por alguien que estuvo dispuesto a sacrificar tiempo de su compromiso, de su día, de aquello que a lo mejor le iba a redituar, sacrificó algo para salir y evangelizar e llegar, impactó el corazón de alguien que ahora nosotros conocemos. Dimos, wow, Dios lo salvó. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque le pagaban? ¿Porque era obligatorio? Por amor. Amor a Dios y amor a aquellos con necesidad. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Lo que se va a requerir, hermano, hermana, para que la iglesia sea edificada, para que como cristianos seamos de bendición a los demás, es que usted y yo estemos dispuestos a aportar por amor. Y una vez más, no le estoy hablando de lo económico. Sí, va a requerir a veces sacrificar tiempo, esfuerzo. En ocasiones va a ser dinero invertido en algo que vamos a hacer por alguien. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que aún después de todo eso, que al final podamos decir o podamos escuchar de parte de Dios o de aquellos que Dios ha obrado y transformado en su vida, de decir, gracias. Y lo más hermoso es escuchar un día de aquel nuestro Señor y Salvador, bien, buen siervo y fiel. Lo poco has sido fiel, mucho te pondré. Hermano, hermana, la Biblia nos dice ahí en Hechos 5:41 que los que fueron golpeados después de haber predicado el Evangelio, Pablo, Pedro, y dice que salieron gozosos. Y me encanta esa expresión porque dice, salieron gozosos por ser considerados dignos de sufrir por el Evangelio. La razón por la cual ellos salieron gozosos por sufrir por Cristo era la razón de que ellos estaban dando un poco de lo que Dios les había dado. Lo que tú y yo hacemos, hermanos, que tal vez minutos, 1 hora, 2 horas, ir, visitar a alguien, hablarle, ir y simplemente decirle, hermano, Dios te bendiga, estoy orando por ti, no sé qué esté pasando, Dios te ama, no estás solo, etcétera. Aún ese pequeño esfuerzo, hermanos, es entender que estamos dando un poco de lo que hemos recibido. Por eso dice Pedro, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. ¿Sabes qué es lo mejor? Que cuando tú y yo recibimos bendición y damos esa bendición, Dios sigue bendiciendo. Ay, es que sacrifiqué esto por ir por el hermano, ta. Dios es bueno. Dios suple. Dios cuida. Dios guarda. Dios es bueno, hermanos. Pero para que la iglesia sea edificada, debemos entender que vamos a compartir y comprender la necesidad. Y, como dice Pedro, vamos a ser de un mismo sentir,
compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En vez de dejar que nuestra mente carnal empiece a actuar y decir, ay, está enojado, me vio feo, me dijo esto, me dijo aquello, vamos a compartir y comprender la necesidad. Y vamos a aportar por amor. De gracia recibisteis, da de gracia. Yo no sé, a lo mejor de todos, cómo fue su salvación, su conversión. Pero hay algo seguro. Alguien dedicó tiempo para hablarte. Tal vez al inicio no querías. Tal vez al inicio ignorabas, te burlabas, no sé. Pero hubo uno, varios tal vez. Ahí estaban. Podían hacer otras cosas, claro. Podrían haber hecho más, sí. Pero ahí estaban. Podrían haberse indignado si a lo mejor fuimos groseros con ellos, les hablamos feo, los ignoramos, etcétera. Pero ahí estaban. ¿Qué fue eso? Un aporte por amor. En último lugar, fíjese lo que dice Filipenses capítulo 1, por favor. Filipenses capítulo 1, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 16, dice, los unos anuncian a Cristo por contención y no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy para la defensa del Evangelio, que pues dice, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Sabe qué se necesita para ser de bendición en la iglesia y poder edificarnos, hermano, hermana? Que haya una entrega con fervor. Una vez más, quiero aclarar, no se trata de que nos las vamos a vivir todo el día y todos los días en el templo. Cuando hablamos de una entrega con fervor, con amor, en obediencia, estamos hablando, hermano, hermana, que nosotros vamos a vivir de manera que seremos sensibles y buscando obedecer la voluntad y la obra que Dios quiere. Vamos a tener un fervor en nuestro corazón por ser obedientes al momento en que el Espíritu Santo ponga en nosotros el deseo. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vivir con ese fervor, entregarse, viviendo con ese fervor, hermano, hermana, es entender que no es bajo lo que yo pienso, yo creo, sino lo que Dios anhela hacer. Qué bendición, hermanos. Será que como iglesia, unos a otros, considerándonos unos a otros, a estimularnos al amor y a las buenas obras. Déjeme decirle que muchas veces Dios quebranta nuestros corazones y nos hace ver si actuamos mal, si hicimos mal, pero qué bendición es saber que en la casa de Dios, en la iglesia donde Dios nos ha añadido, juntos podemos ser de bendición y edificación. Yo no puedo dirigir, yo no puedo predicar, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Hermanos, no nos vayamos por las cosas superficiales, que sí son importantes. Pero la prioridad radica en lo espiritual. Y en que cuando usted y yo, como hijos de Dios, vengamos a la casa de Dios,
Sepamos que es este lugar donde Dios nos ha establecido para ser de bendición unos a otros. Porque déjeme decirle algo, muchos de nosotros podemos estar sonriendo todos los días y todo el día, pero serán pocos los que se darán cuenta cuando alguien realmente está pasando por dificultad. Y a lo mejor nadie se da cuenta, pero Dios pone en tu corazón de decir, ve y visítale. ¿Qué? ¿Se ve todo bien? No entiendo, Señor. Obedece. Vengo a visitarle. Solamente quiero orar. ¿Habrá algo por lo cual quieren que oren? ¿Alguna lucha, alguna prueba? ¿Algo? Qué bendición es saber cada miembro de la iglesia, cada miembro de la iglesia es usado por Dios. Porque es entonces que la iglesia, no el pastor, que la iglesia caminará junta. Juntos creceremos. Juntos vamos a ser edificados. Y entonces podremos compartir un mismo sentir. Porque al ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, permitimos que sea Él quien edifique. Versículo 27 de Filipenses 1 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un ¿qué? Mismo espíritu, combatiendo ¿qué? Una. Pablo siempre hizo hincapié en eso, juntos. La palabra que utiliza ahí, que os comportéis como es digno, esta palabrita en el griego se refiere a un comportamiento específico. Por ejemplo, habla de comportarse como ciudadano de. Te lo pongo de esta manera. ¿Cómo sabemos que alguien que viene acá a esta zona es de Estados Unidos? ¿Cómo se comporta? Como un extranjero. Cuando nosotros vamos a otro lugar, estamos prietitos y yo me confundo, me meto ahí y parezco de ahí. Pero cuando empiezo a actuar, usted no es de aquí, ¿verdad? Se me nota, soy de Estados Unidos. Pero ¿por qué razón nos pueden diferenciar? Porque el comportamiento revela de dónde somos. Cuando Pablo dice, os ruego que solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, dice Pablo, es necesario que tú vivas comportándote como un ciudadano celestial, de dónde perteneces y de dónde eres. Pedro lo dice de la siguiente manera, dice que somos peregrinos en este lugar y que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo dice, os ruego que comportéis como es digno del Evangelio, como alguien que demuestra a dónde pertenece. El comportamiento que va a haber, hermanos, en la iglesia, allá afuera, va a reflejar de dónde nosotros realmente pertenecemos. Jesús le dijo a sus discípulos, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Pórtate como alguien que no es de este mundo. El amor, la consideración, hermanos, no es como el mundo lo hace. El amor y la consideración que va a haber para ayudarnos, para motivarnos, para ser de bendición a la iglesia, proviene de nuestro Dios.
De gracia recibisteis, dad de gracia. Dice, bendecimos porque sabemos que fuimos llamados para heredar bendición. Hermano, hermana, y de esa manera, las aflicciones, las pruebas, las luchas, las adversidades, el Hijo de Dios logra vencer, logra ser vencedor. Una, porque Dios está con él, y otra, porque la iglesia cumple la función por la cual Dios la estableció. Bendecir para edificar. Yo entiendo, y hablo por mí, que a veces nos cuesta socializar. Pero a veces el saludarnos no es únicamente por compromiso, hermano, hermana. Es por bendición. Cuando usted saluda a alguien, a un hermano al salir de aquí, ¿cómo le dice? ¿Cómo? Dios le bendiga. Yo le pregunto, ¿de qué manera lo bendice usted? Jesús dijo, cuando lleguéis a una casa y os reciban, decid, ¿nos acordamos? La paz sea sobre esta casa. Dice, si no os recibieren, la paz se va con ustedes. La bendición. Cuando usted y yo socializamos, no es únicamente socializar porque sí. Buscamos ser de bendición a los demás. No me responda y con esto termino. ¿Cuándo fue la última vez que usted, a un hermano, una hermana, Dios puso en su corazón, decirle, hermano, hoy voy a orar por usted? Dios ha puesto en mi corazón, no sé por qué, hermano, pero hoy voy a orar por usted. Porque a lo mejor Dios quiere usarle a usted para ser de bendición. Y de esa manera, ¿sabe qué? Aquel hermano, aquella hermana que está luchando, que a lo mejor está pasando por una aflicción, que a lo mejor está pasando por una dificultad y una lucha personal, una adversidad, una tormenta. Esas palabras pueden ser tan poderosas para que Dios pueda fortalecer, animar y sostener. Porque para Dios no hay imposibles. Para edificarse, realmente seamos de un mismo sentir, considerándonos, amándonos fraternalmente, compasivos, misericordiosos, no devolviendo mal por mal, sino bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Podemos ser edificados, hermano, hermana, siempre y cuando usted y yo entendamos que Dios nos quiere usar. Y va a ser requerido que a lo mejor comprendamos y compartamos la necesidad, que podamos aportar con amor. Cada una de esas cosas son necesarias. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque nunca nos has dejado. Señor, que podamos escuchar tu voz, que podamos ser sensibles, Señor, a lo que tú deseas y anhelas hacer. Ayúdanos, Padre, a que podamos como iglesia despertar y entender que hay mucho que aún quieres hacer con nosotros. Bendícenos en esta tarde y ayúdanos, Señor, a que podamos tener un corazón sensible a lo que quieres hacer. Gracias por amarnos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.